cerramos una sección, la primera sección del libro de Corintios, en esta serie de exposiciones sobre Corintios y entender y crecer en la madurez cristiana, en el entendimiento de Cristo, madurando en nuestro entendimiento de Cristo. Y si recapitulase hasta este momento, podría decir, bueno, los primeros 4 capítulos de Corintios, Pablo se esforzó en mostrarles a esta iglesia: hey, ustedes están entendiendo mal la sabiduría, están construyendo sobre los fundamentos equivocados. Y hoy cierra esta idea de decirles: miren, la verdadera sabiduría no es lo que ustedes están creyendo. No estoy diciendo que no sea sabiduría, sino que no es la sabiduría de Dios. Y hoy lo va a hacer en un alarde de ironía y de un humor muy especial, que supongo que llevó a los lectores a sentirse avergonzados y a reevaluar qué tan genuina era la práctica del evangelio que ellos estaban viviendo. Y en cierto modo, yo espero que hoy este tiempo, este mensaje, produzca el mismo efecto en ustedes. Nos coloque en un contraste en el que tengamos que decir: ¿qué clase de evangelio estoy viviendo? ¿Qué clase de evangelio he creído? Y si necesito sentarme a orar y pedirle a Dios: perdóname, Señor, porque creo que estoy apuntando a cosas que no son. No los quiero hacer sentir mal, ojo, no es la idea tampoco, pero quisiera que pudiésemos llegar a un momento o a momentos en la fe en la que nos sentimos que estamos en una encrucijada. ¿Amo a Dios o no lo amo? Independientemente de lo que estemos haciendo o no los creamos, y tengamos evidencias de las Escrituras, en el Espíritu Santo, de que tenemos que tomar una decisión. Y eso es el cierre que hace Pablo a esta sección. Y quiero invitarlos a que busquemos 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Y dice Pablo: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exigen que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, hoy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar. Como a los sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y eso hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos.
como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Mi Dios, te pido que prepares nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, sea semilla en tierra fértil, Señor, y brote, Señor, con fruto que nos lleve al arrepentimiento, a crecer en entender tu evangelio, en entenderte a ti, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Aquí está Pablo, está frente a los corintios, ya les dijo, la sabiduría que ustedes tienen está errada. Ahora va a explicar exactamente en qué consiste la sabiduría del reino, pero también en hacerles un llamado de atención. Básicamente lo que les va a decir, y digamos que es la idea en este pasaje es, hey, no importa qué estás haciendo en tu vida, no importa qué estás predicando, no importa qué valores has adoptado, no importa qué estás insinuando sobre tu fe, no importa cómo la predicas. Si tu vida, al final de todo, no se parece a la vida de Jesucristo, tú tienes un problema. Quizás estás parado en el bando contrario. No importa que te llames cristianos, no importa que salgas con una camisa, con una cruz gigantesca en el pecho y en la espalda diga, yo soy cristiano. No importa que todo el día estés escuchando música cristiana, que estés oyendo predicaciones. No importa que seas el primero en llegar a la iglesia y el último en irte. Si además de todo eso, tu vida no se parece a Cristo, hay un problema. Quizás estás en el bando de los no cristianos. Esa es una de las razones por la que Pablo termina diciéndole a este grupo de creyentes, no quiero hacerlos sentir mal. Estoy enojado como un padre se enoja con hijos que no se han portado bien. Yo los amo, porque es un mensaje que a mí me ha tenido muy confrontado este tiempo, porque es esa idea de decir, ¿qué nos debe distinguir verdaderamente como creyentes? Porque Pablo aquí parece que está diciendo, miren, las prácticas de ustedes pueden ser prácticas muy cristianas, pueden tener muchos dones, pero quizás no están del lado correcto. Porque al final, más que pensar en cuántas veces viniste a la iglesia, más que pensar si tu discurso era un discurso cristiano, la pregunta va a ser, ¿a quién te pareciste tú durante toda tu vida? ¿Te pareciste a Cristo o te pareciste a otro? Y Pablo, en medio de esta exhortación, que se puede decir tiene 3 partes, los primeros 5 versos hablan de, Pablo les dice, consideren a nosotros los apóstoles como servidores de Cristo y desarrolla una idea del juicio. Luego del 6 al 13, Pablo hace un contraste con mucha ironía. Y ese contraste básicamente lo que va a hacer es separar a toda la gente de la iglesia en 2 bandos. Los que están con Dios y los que no están con Dios. Y a la final esa es la realidad. ¿Saben? No hay cristianos 99.9% entregados a Cristo. No hay gente 96% salva. O eres salvo o no eres salvo. Aquí la cosa es muy binaria, es muy blanco y negro. Y Pablo presenta a través de una ironía esa realidad. O eres o no eres. Y termina los últimos pasajes, además de una disculpa, porque creo que lo que él dice anteriormente
es un tanto ofensivo para la iglesia de Corintios, además de una disculpa, les recuerda dos cosas del evangelio que tenemos que tener presente porque a veces se nos olvidan: el poder del evangelio y la imitación en el evangelio. Estas tres partes yo las asocio con tres palabras: corazón, contraste y caminar. Tres palabras con C para una recordación más fácil: corazón, contraste y caminar. Y quiero empezar con la primera, con el corazón. Pablo empieza recordándole a esta gente que, como he dicho anteriormente, tenía ideas muy filosóficas sobre lo que debía ser un buen cristiano y por eso tenían esa cierta lucha con Pablo porque veían que Pablo no cumplía esos estándares. Ellos veían el evangelio como algo de mucha clase social y ver, por ejemplo, que Pablo trabajaba con sus manos en una cultura donde el trabajo no era honroso. Eso les causaba mucha incomodidad. Ver que Pablo había renunciado a la retórica y al alarde y al despliegue de estilo para predicar un evangelio y, como él mismo dice, a Cristo y a este crucificado, les causaba problemas. Y Pablo aquí le dice: hey, recuerden, somos solo servidores. Y aquí la palabra servidor y administrador, importante, no es administrador como nosotros le entendemos. Cuando yo les digo yo soy administrador, la mayoría de ustedes van a creer que soy un egresado de alguna carrera administrativa, ciencias económicas, ciencias administrativas, ingeniería financiera, lo que sea, y me dieron un cargo y me pagan por eso. No, aquí el administrador es un esclavo. Era un esclavo que sí tenía privilegios, y no era exactamente el esclavo en peor condición dentro de la casa, pero era un esclavo cuya función era trabajar y llevar las cuentas de su amo. Era un esclavo, alguien que tenía que obedecer, alguien que no poseía nada, que sí podía tener privilegios y quizás dormía en una buena habitación y quizás podía ganar algo con un poquito de plata, pero era un esclavo designado para administrar cosas. Y Pablo les dice: miren, nosotros, los que servimos, y piensen que el debate que viene desde el capítulo 1 es: yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a fulano. Él dice: todos nosotros, a los que ustedes están poniendo en pedestales, somos simples esclavos de un amo todopoderoso. Y luego viene con este tema de: yo no me juzgo, ni nadie me juzga. Y está hablando de un tema del corazón. Porque aquí el punto es, y es donde empieza a hacerse la división entre los que son y los que no son, las motivaciones del corazón para servir y estar aquí en la iglesia. Cuando Pablo está hablando de no me juzgo, nadie me juzga, está diciendo, para ser más preciso, porque esto no es la idea de los que andan por la calle diciendo: a mí no me interesan tus opiniones, yo hago lo que me da la gana porque nadie me... No está hablando de eso. Está diciendo: miren, para mí es tan importante la voluntad de Dios, el juicio de Dios, la opinión de Dios, que cualquier cosa que digan ustedes no me interesa. Dicho de otra manera más sencilla y quizás más entendido para nosotros, lo que les está diciendo es: ¿saben? Mi ministerio no es por apariencias. Yo no vengo aquí para que ustedes me vean y digan: wow, Wilcar sí es puntual y viene todos los domingos a la iglesia. O yo no soy el que me paro y en medio de los estudios bíblicos siempre estoy pendiente de dar la respuesta correcta y de decir cuánto sé para que todos digan: uy, este tipo sí es inteligente. Él dice: no me interesa el juicio que ustedes hagan de mí. No me interesa si dicen si soy bueno, si soy malo. Me interesa es Dios, es el juicio de Dios. A tal punto que lo que ustedes piensan me sabe un rábano. No tiene valor para mí porque solo estoy pendiente de Dios. Pero también tiene algo importante sobre las motivaciones del corazón. Y es que las motivaciones de tu corazón se demuestran en tu relación con Dios en el tiempo. Y en la vida cristiana esto es muy importante, porque nosotros aprendemos a hacer cosas buenas con malas motivaciones en el corazón. Eso es muy fácil. Es muy fácil el que viene y se sienta de primero y está puntual porque esperan que lo reconozcan,
porque esperan que le digan, wow, tú sí eres fiel. Es muy fácil querer ser el primero en pararse aquí y predicar para tener poder sobre la congregación y hacer que ustedes hagan lo que yo quiero. Podemos hacer cosas buenas con malas intenciones. Quizás un ejemplo de algo que a mí me pasó en este aspecto. Yo tenía una costumbre, una mala costumbre. Cuando iba a un retiro, a un campamento, estaba en un viaje misionero, por lo general yo era el último que me acostaba. El último, para siempre dejar todas las cosas listas, y especialmente cuando yo empecé a formar parte de los equipos logísticos o los encargados de la actividad. Bueno, yo tenía que cuando asegurarme que todos se acostasen y casi que darles a todos el besito de buenas noches y cerrar todas las puertas, todas las ventanas. Pero también era el primero que me levantaba. Entonces ya cuando toda la gente se empezaba a levantar, ya yo estaba bañado, arreglado y ya llevaba media hora de devocional. Y un día, en un retiro, Dios me preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Y tuve que reconocer que la motivación de mi corazón era para que me vean. No era para tener comunión con Dios. No era para servir a otros. Era para que me vean. Para que cuando la gente se levantase, viesen que ya yo estaba listo. Que yo sí soy responsable, que yo sí soy espiritual. Y ha sido siempre es una lucha en mí de decir, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué estudiaste teología? ¿Por qué te paras aquí al frente? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Estás más preocupado que te vean o que Dios te juzgue? Puedes hacer buenas cosas con corazón torcido. Y Pablo, cuando termina esta parte diciendo, porque no juzguen ustedes, esperen que el Señor a su tiempo mostrará la oscuridad que hay en sus corazones, es porque un imitador, alguien con mala motivación, no dura mucho. Tarde o temprano se le cae la careta. Aquel hermano que viene y está sirviendo, pero lo que quiere en su corazón es el reconocimiento. Lo va a hacer 1, 10, pero al cabo de un tiempo lo van a ver refunfuñando. Aquí nadie se acuerda de mí, yo soy el único que sostengo esto. Y uno dice, había una mala motivación. Hemos visto gente así. Gente que de repente uno decía, wow, mira, tan memorable el hermanito que viene y llega aquí a la iglesia y le sirve el cafecito a todos. Ay. Y al cabo de un tiempo deja de hacerlo y uno dice, ¿qué pasó? No, es que nadie considera mi trabajo. Aquí son unos ingratos, yo solo vengo. Y dice, ¿qué pasó? ¿Estabas sirviendo a Dios supuestamente? O sea, nos están moviendo los valores del mundo que nos dicen, haz cosas para ser reconocido, haz cosas para afirmar tu ego. Y eso se sabe en el tiempo. Por eso, importante, más que juzgar tus acciones, empieza juzgando tu corazón. ¿Qué te está moviendo a venir a la iglesia? ¿Miedo a la condenación? ¿Ser visto? ¿Ser aprobado por otros? ¿Complacer a alguien? ¿O tal vez porque quiero tener poder, quiero tener un espacio? ¿Qué te está moviendo? Pero ¿saben? No quiero caer tampoco en el otro extremo, porque si no aquí tendría que terminar la predicación, de creer que entonces todo es del corazón, entonces nadie me juzgue, lo importante es mi corazón, pero como nadie ve mi corazón, yo hago lo que me dé la gana y tolérenme. Porque Pablo da un paso más allá, porque saben, es una mentira. Eso que se dice hoy de mi vida privada es mi vida privada y ustedes no tienen que meterse, eso es mentira, eso no es cristiano, eso no está en la Biblia. Eso estará en los libros de psicología, estará en las ideas políticas, culturales, pero no en la Biblia. En la Biblia nosotros no tenemos vida privada. No tenemos algo así como me porto bien aquí, en la casa hago lo que a mí me da la gana. Tenemos que aprender a ser sinceros. Entonces Pablo continúa ahora sí este contraste que es la segunda palabra, contraste. Y Pablo les empieza a decir lo siguiente. Ustedes son reyes. Ustedes están reinando. Ustedes lo han logrado. Ustedes son inteligentes. Pero nosotros no. Y empieza a poner el contraste. Ustedes están acá disfrutando todo lo bueno y haciendo todo bien. Y nosotros estamos acá humillados, trabajando, perdiendo, siendo exhibidos. Aquí cuando Pablo dice hemos sido un espectáculo. Imagínense teatro. Por cierto, el teatro de Corintio tiene capacidad para 17,000 personas.
es grande, donde llevan a los presos condenados a muerte al espectáculo de ser devorados por la fiera o en peleas con los gladiadores. Esa es la idea. Ese espectáculo del mundo es un miserable que va a ser condenado a muerte. Él les dice todo eso y dice, ustedes están allá disfrutando de todo lo bueno y nosotros estamos acá con todo lo malo. Pero noten una cosa, Pablo termina diciendo, nosotros somos los rechazados, nosotros somos los que se consideran lo último, los condenados a muerte, los humillados. ¿A quién se parece esa descripción de alguien que fue tomado en menos, que fue acusado, que fue exhibido, que fue condenado a muerte, que bendijo cuando lo maldecían, que devolvía bien por el mal? ¿A quién se parece eso? A Cristo. Y Pablo es claro al decir, Dios eligió esto para mí y para todos los apóstoles. Ahí la pregunta es, entonces, ¿a quién te pareces tú? La pregunta a los corintios era, bien, son reyes, son inteligentes, son admirados, pero los reyes, los admirados, los reconocidos, no se parecen a Cristo. Y ahí tengo un problema. Porque entonces es cuando yo debo empezar a decir, entonces, ¿en qué bando me estoy parando yo? O sea, si yo me estoy parando y diciendo, es que yo soy un vivo, yo me aprovecho de todo el mundo, yo miento para sacar provecho, yo hago esto, y para mí lo más importante es tener la pinta, y para mí lo más importante es que los demás me admiren, y para mí lo más importante es ver cómo recibo, pero nunca doy. Te quiero decir que eso no se parece a Cristo, porque a Cristo se parece, toma tu cruz, sígueme, da todo, sufre, padece, ama al otro por la otra mejilla. Eso sí se parece a Cristo. Y este contraste al final es lo que empieza a definir qué clase de cristianos somos. Ojo, y no estoy diciendo que no debes estudiar, que no debes trabajar, que no debes buscar prosperidad. No, no se trata de eso. Se trata, en última instancia, a quién se parece tu carácter. Porque hay personas muy bien económicamente que aman, que se humillan y sirven a otros. Conozco muchos, gracias a Dios. Pero también conozco muchas personas pobres, necesitadas, pero llenas de un orgullo, de una soberbia, de una falta de amor, de una falta de generosidad. Entonces esto no trata de clase social, esto no trata de a qué se parece tu carácter. Y creo que una buena ilustración de esto es lo que nos dice Hechos capítulo 4, verso 13. Pedro y los apóstoles están presos y se llega a esta conclusión. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Es la idea de que a esa gente se le pegó algo y no sé si era el caminadito, si tenían un tumbadito así, pero era algo que cuando ellos pasaban decían, ese es un cristiano, esta gente estuvo con Jesús. Y no es por los estudios, no es por la plata que tienen, no es porque tenían camisas que decían yo sigo a Jesús. No. Había algo en su carácter, algo, la manera en la que hablaban, la manera en la que amaban, la manera en la que vivían, que les decía a la gente, estos son hijos de Dios. Estos son discípulos de Jesucristo. Y lo que debería contrastar en nosotros es eso. Que la gente cuando nos vea pasando por la calle diga, este camina diferente. Este camina como de una manera que parece una cruz. Este camina de una manera en la que hay amor en él. No que diga, mira cómo camina de soberbio. Este camina como un tipo de plata. O este camina como un ganador o un triunfador. Mi anhelo es que la gente me vea y diga, este me recuerda a Cristo, no sé por qué. Hay algo, hay un saborcito a evangelio en sus palabras, en sus hechos, en sus maneras de tratar a la gente que me recuerda a Jesucristo. Esa para mí sería el mayor de los gozos. Que la gente me reconozca por eso y no diga es que tú tienes acento venezolano. O me diga es que se ve que tú eres un tipo estudiado, que tú eres un tipo tal cosa. Parecerme a Cristo. Parecerme a Cristo
sin importar lo que yo hago, cómo vivo, que mi vida se parezca siempre a Cristo. Ese es el contraste, porque a la final eso es lo que marca no solo la vida de ustedes, sino de toda la iglesia. Lo que distingue una iglesia viva de una iglesia muerta, de una iglesia estancada, es eso, que sus miembros se parecen a Cristo. Que la gente los ve y dice, indudablemente estos siguen a Jesucristo. Estos no siguen modas, estos no siguen plata, estos no siguen filosofías, siguen a Jesucristo. Ese contraste nos debería ahorita llevarnos a preguntar, ¿qué hay en mi corazón? ¿A quién estoy siguiendo? Si me paro ahorita aquí en la Plaza Las Chimeneas y me pongo a hablar con la gente, ¿a quién me voy a parecer? La gente va a ser capaz de decir, este tiene algo diferente, este no es de por aquí. Nos debería llevar a eso. Finalmente, ese contraste tiene que ver mucho con la tercera palabra, caminar. Versos del 14 al 21. Sí, 14 al 21. Cuando Pablo les empieza a decir, miren, ustedes pueden tener muchos maestros y pueden copiar muchas cosas del mundo, pero solo tienen un Padre en Cristo, y soy yo. Imítenme a mí, y les voy a enviar a Timoteo, que Timoteo ha aprendido a vivir como yo, para que les recuerde cómo se imita a Cristo, que eso es lo que predico en todos lados. Y al final tiene esa notica que quiero traer a colación cuando dice, y si piensan que no voy a ir a verlos, y si dicen que yo soy blando, elijan, ¿quieren que vaya con látigo o con palabras de amor? Porque el evangelio es poder. Las dos cosas que les mencioné, la imitación y el poder del evangelio, son dos cosas que se deberían ver en nosotros. Porque la manera en la que la gente empieza a ver carácter de Cristo en nosotros es la manera en la que nosotros empezamos a imitar el carácter de Cristo. Debemos ser imitadores. O sea, no basta solo con decir, no, sí, yo creo y yo me voy a portar bien y yo voy a ir a la iglesia. Te debes esforzar en oración, en disciplina espiritual, en decir, quiero ser como Cristo. Y eso implica cosas como, ¿saben? Debo empezar a orar más la Biblia. Debo empezar a tener un tiempo de oración. Debo empezar a practicar disciplinas espirituales. ¿Necesito salir a estar a solas? ¿Necesito reunirme con alguien para estudiar las palabras? ¿Necesito tener a alguien al quien confesarle mis pecados para que me ayude a salir de ellos y oremos juntos? No es solo decir, voy a empezar a agarrar cosas, es que yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero amar como Él amaba. Yo quiero ser obediente como Él era. Yo quiero tener paciencia, yo quiero tener esa nobleza. Yo quiero tener ese carácter que ponía la otra mejilla. Y cuando estaba en el momento de la máxima humillación, ahí en la cruz, en medio de las burlas, poder decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tener ese carácter. Y Pablo aquí da, y no sé si esto es una invención muy extrema mía, pero parte de esa imitación tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. La comunidad, los creyentes. Poder ver a otros que caminan en la fe y poder caminar con ellos. Y esa es una de las razones por las que yo creo, amo y promuevo la iglesia y que nos congreguemos. Porque son oportunidades de ver gente caminando, imitando a Cristo y poder acercarnos y decir, caminemos juntos. Pero también Pablo termina recordándoles, el evangelio es poder de Dios. Esta frase Pablo la ha dicho ya, comenzó Corintios recordando, el evangelio es poder. Y sí, el evangelio es poder. Y tú te deberías preguntar, ¿estás viviendo un evangelio poderoso o un evangelio de palabras? En tu vida cristiana, ¿estás experimentando el poder del evangelio o no? ¿Están ocurriendo milagros en tu vida todos los días? ¿Estás viendo el poder de Dios? ¿O simplemente es, me levanto, leo un pasaje de la Biblia, me voy a vivir mi vida, vuelvo a la noche, oro, y así paso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Bueno, quizás vengo aquí el viernes y me dan una clase, adquirí conocimiento, pasa la semana, llego el domingo, canto, me sentí bonito cuando canté, luego oí una predicación que me gustó y listo, y vuelvo al ciclo. ¿O hay verdadero poder en tu vida? Tenemos que preguntarnos eso, porque la verdad es que Pablo y toda la Biblia dice, este evangelio es poder de Dios. Y ese poder sí se debería haber manifestado en tu vida.
Y si no se está manifestando, otra vez es tiempo de orar y buscar de Dios. Es tiempo de empezar a decirle, Señor, revélate en mi vida. Quizás, Señor, no estoy siendo fiel, quizás no lo he entendido, pero debería haber poder en tu vida. Deberías vivir un evangelio en la que la palabra está haciendo milagros y haciendo ese milagro de decir, perdoné a esta persona que me hizo daño. Vi esta provisión de Dios. El Señor me abrió esta puerta en un trabajo. El Señor sanó esta enfermedad. No solamente decir, no, sí, bien, pero las cosas siguen normales, como si no hubiese diferencia entre venir o no venir a la iglesia, entre orar y no orar. Debería haber poder. Y quiero terminar haciendo una reflexión sobre esto de poder. Creo que parte de nuestro problema de que no vivimos evangelios llenos de poder de Dios es porque la cultura está tan metida en nosotros y en la iglesia que creemos que no necesitamos de Dios. Y pienso esto pensando en los chinos, en China. Es interesante que en el siglo pasado, en los años 40, 50, cuando comenzó todo el tema de la revolución y el comunismo en China, empezaron a cerrar la iglesia y el comunismo prohibió el cristianismo. Entonces todos los misioneros extranjeros se tuvieron que ir y se fueron dándose golpes de pecho diciendo cosas como ¿qué va a hacer de los pobres creyentes chinos que dejamos tan débiles y nos vamos nosotros con nuestros dólares, con nuestra infraestructura, con nuestra sabiduría? Y se fueron. Pasaron décadas y nadie sabía qué pasó con los cristianos en China. Hasta hace unas décadas atrás que se empezó a ver cierta apertura del cristianismo. Y se descubrió que una de las iglesias que más está creciendo en el mundo, que tiene una de las fe más poderosas, es la iglesia china. China hoy tiene como 52 millones de cristianos y es una de las iglesias que más crece. Y en una entrevista que le hicieron a líderes de la iglesia china, ellos dijeron, lo que ha pasado con nosotros es que como no podemos tener cultos públicos, no podemos tener grupos de adoración grandes, no podemos proyectar películas a grandes masas, tenemos que conformarnos con vivir el evangelio. Y en medio de su pobreza, es una iglesia en la que en un culto ordinario se cuentan cosas como fulano fue sanado de un cáncer. A esta familia les llegó una provisión de dinero porque se estaban muriendo de hambre. Y viven milagro tras milagro. Milagros que nosotros no vivimos porque cuando viene un problema nos deprimimos y dejamos de confiar en Dios. Cuando tenemos una crisis financiera buscamos un préstamo porque creemos que para aprender la Biblia tenemos que ir a un seminario o que nos traigan el profesor o el maestro que nos la explique porque nosotros somos incapaces de abrirlas por nosotros mismos. Porque nos afianzamos en cosas de la cultura. Porque creemos que la buena iglesia es la que tiene buena adoración y sillas cómodas y tiene una persona al frente preparada que les da el alimento y nosotros solo somos como bebés que abrimos la boca, entra la cuchara y tragamos. Pero no buscamos a Dios en oración. No nos matamos horas leyendo la Biblia diciéndole, Señor, hazme entender este pasaje, Señor, hazme... Decimos, ay, no lo entiendo, déjame preguntarle al pastor. Y nos acostumbramos a lo digerido. Vivimos la cultura más que la fe. Imitamos más la cultura que a Cristo. Anhelamos más parecernos, ser reconocidos, que solo decir no me interesa lo que pasa alrededor. ¿Qué opinión tienes tú, Señor, de mí? Aunque eso signifique susto, miedo y renuncia. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte, Padre, que de verdad nos conmuevas, Señor. Que nuestro mayor anhelo, Señor, sea imitarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos conformado a vivir un evangelio nominal, Señor. Un evangelio de hacer unas cositas, Señor. Y no anhelamos, Señor, con profundo deseo ver tu poder manifestándose en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si nos acostumbramos a no esperar milagros, a no esperar, Señor, sanaciones en medio de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si no anhelamos, Señor, oír tu voz en las madrugadas, Señor, diciéndonos cosas claras. Perdónanos, Señor, si no nos paramos, Señor, y anhelamos que tu palabra nos hable, Señor, e insistimos, Señor. Perdona, Señor, si estamos viviendo vidas cómodas, vidas que se parecen más a la vida
del mundo que la vida del cristiano, que tu vida, Señor. Perdónanos, Señor, si en vez de tomar, Señor, nuestra cruz cada día, Señor, anhelamos una silla cómoda, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos adoptado valores, Señor, que nos hacen diferentes a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestros vecindarios, la gente es incapaz de decir, verdaderamente sigue a Jesucristo. Perdónanos, Señor, si nuestros corazones, Señor, están más cautivados por otras cosas que por esa gracia sublime, maravillosa, Señor, que nos salva. Perdónanos, Señor, si no somos un contraste claro, Señor, entre el que no te sigue y los seguidores. Y perdónanos, Señor, si no estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por imitarte a ti, Señor, por vivir un evangelio poderoso. Perdónanos, Señor. Danos fuerza, Señor. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso.